Hoy vamos a ver 3 puntos que nos van a ayudar a ser mucho más eficientes en nuestras empresas ganaderas. Lo más importante de estos 3 puntos es que no implican una inversión inicial y son muy prácticos de llevar en el día a día. Primer punto, la mejor forma de tomar una decisión para que sea acertada es en bases a datos. Es recolectar nuestros datos o ver datos que hay de nuestra zona. Imagínense esta situación. Queremos irnos de vacaciones con la familia fuera del país, entonces entramos a Google y buscamos playas. Vemos una foto que nos gusta, una linda playa y listo, reservamos el pasaje y cuando llegamos al destino reservamos el hotel. La segunda opción podría ser, hacemos el mismo procedimiento, entramos a Google y buscamos playas, elegimos un par de lugares que nos llama la atención, pero después buscamos información de los hoteles, vemos qué comenta la gente del servicio, por ejemplo, gastronómico, buscamos reseñas del lugar turístico para saber lo que recomienda o no la gente y analizamos con esa información si las playas son aptas para niños, en qué épocas es mejor ir. Es decir, buscamos información del viaje, incluso le podemos preguntar a algún amigo viajero si conoce el lugar o si tiene a alguien conocido que haya ido para que nos comente cómo le fue. Ahora les pregunto, ¿cuál de esos dos casos ustedes creen que uno pasará mejor? Digamos, las probabilidades de pasar mejor son mucho mejores en la segunda opción, porque relevamos, vimos información de otras personas que ya fueron, investigamos. Entonces, lo que la gran mayoría de nosotros haría, que es revelar información para evitar imprevistos y pasar mejor nuestras vacaciones, ¿por qué no lo hacemos en nuestras empresas ganaderas? Llevar datos de la cantidad de animales que tengo en el establecimiento por categoría y por peso promedio de esos animales son datos que deberíamos de tener si queremos ser más eficientes, porque de esa manera vamos a poder estimar el consumo de alimento de nuestro rodeo. También es fundamental hacer aforo de pasto, por estación o por año, pero empezar por algo. Saber cuánto pasto produce mi campo es algo sencillo y es fundamental para tomar decisiones con anticipación. Ahora lo que vamos a tener entonces es la oferta forrajera del campo, porque tenemos la demanda de los animales y tenemos el aforo de pasto. Entonces podemos hacer un balance forrajero, y hacer un balance forrajero trae muchos beneficios, como por ejemplo estimar la cantidad de animales que puedo tener en el campo, planificar el pastoreo, prevenir el sobrepastoreo, mejorar la eficiencia alimentaria de nuestro rodeo y aprovechar oportunidades o identificar posibles problemas antes de tiempo. Así al vuelo nombramos 5 beneficios, solo por hacer un balance forrajero. Para mí es un análisis de los primordiales que se debe realizar en el campo, ya sea el sistema de pastoreo que sea. Un paréntesis, hablando de datos, para los que ya nos conocen, están suscritos en lavacasavia.com, ya le mandamos varias planillas automatizadas para que puedan llevar sus registros en el campo día a día. Este viernes 30 de junio del 2023 vamos a enviarles otra planilla muy buena para que puedan llevar datos exactos de las categorías, lo que está relacionado con lo que hablamos anteriormente, dentro de su propio campo. Está automatizada, se cambian las categorías solo, es muy rápido de utilizar y sencillo para llevar la información. Si no están suscritos, suscríbanse al canal de lavacasavia.com, regístrense, así pueden acceder a esa información que vamos a estar mandando 2 veces al mes. Es información sumamente valiosa y es gratis, así que aprovechen, no se queden afuera. Vamos al punto número 2, optimizar el tiempo de trabajo. Esta situación me tocó vivir el año pasado, a ver si la pueden un poco que imaginar. Visualicen un campo de 400 y poco hectáreas, tenía unos 10 potreros y se dedicaba a la recría de novillos exclusivamente, digamos. No había ovinos, no había gallinas en pastoreo, había unos simples caballos, unos pocos caballos, perdón, y unos perros. En ese campo trabajaban 3 personas más el dueño, es decir, casi 4 personas. ¿Ustedes creen que esa empresa estaba siendo eficiente? Esa empresa no estaba siendo eficiente en la utilización de los recursos humanos. Era un dolor de cabeza a diario para el encargado. Es decir, los procesos se deben automatizar. Y al automatizar un proceso, lo que estoy haciendo es optimizando el tiempo de trabajo.
hablando en criollo, hay que hacer las cosas sencillas y fáciles. A mí me sucedió de tener una persona que no lograba que fuera eficiente. En un momento llegué a dudar si me estaba equivocando yo o si la culpa era mía, que no me estaba comunicando bien. Así que creé una lista de tareas que se debían realizar en la semana. Todas esas tareas yo ya las había realizado en el campo. Entonces, como por ejemplo, cambiar piques, arreglar un alambrado. Entonces sabía cuánto tiempo llevaba realizar esas tareas. Entonces, cargaba las cosas que había que hacer y le entregaba la lista. Esa lista la pueden hacer en su propio campo. Es importante que la clasifiquen por prioridad. Yo la clasifico en 3 niveles de prioridad. Prioridad alto, que eran tareas que debían de hacer sí o sí. Por ejemplo, revisar el agua del ganado, mover el ganado. Después había tareas de prioridad media, como mantener alambres, limpiar bebederos, cambiar aisladores, etcétera, entre otras. Luego había tareas de prioridad baja, como limpiar ramas chicas caídas en las calles o ordenar el galpón. Que las tareas sean de baja prioridad no significa que no se tengan que hacer o se dejen de hacer para otro momento. Dentro de las tareas de baja prioridad hay muchas de ellas que se realizan dentro del galpón. Reparar carreteles dañados, pintar alguna herramienta. Los que me conocen saben que a mí me gustan tener las herramientas que van al campo pintadas de rojo para que se pierdan menos. Entonces, una de las tareas era pintar herramientas o mantener carreteles y demás. Entonces, si hay tormenta y no se puede salir al campo, últimamente las tormentas no aparecen, se tienen que hacer las tareas de baja prioridad. Por lo general, como les decía, son dentro del galpón. Después, antes de finalizar la semana, lo que hacemos es salimos a recorrer el campo con la lista esa y el encargado. Y vamos recorriendo y viendo los trabajos que se deberían haber realizado y viendo cómo se realizaron esos trabajos, si se realizaron bien o mal. En base al trabajo realizado y a las tareas asignadas, veo qué acciones tengo que tomar con las personas a cargo. Recuerdo que a mí la planilla me ayudó muchísimo en un principio, en los comienzos, por el 2019, cuando se incorporó David al trabajo. Fue una manera de organizarnos y ser más eficientes. Hay un video publicado por Foro Rural cuando nos seleccionó para la gira, donde explicamos cómo organizamos el trabajo de manera eficiente con esas planillas. Así que eso es un punto importante que estaría bueno que lo puedan realizar en el campo. Punto número 3, producir más pasto. Cuando llego a un campo, una de las tantas cosas que evaluamos es la cantidad de potreros que hay, cuántos animales hay, dónde están los animales. Y muchas veces lo que encuentro es que, por ejemplo, de 5 potreros, 4 potreros están siendo pastoreados. Es decir, hay solo un potrero descansando. Y esto es un gran problema y un gran error. Por un lado, no se están generando reservas, no se está dejando descansar correctamente el campo. Y por otro lado, en los potreros donde están los animales, seguro están sobrepastoreando. Lo que conlleva a corto plazo una pérdida de la diversidad biológica, lo que termina después en un emmalezamiento del campo. Entonces, ¿por qué en vez de pastorear esos 4 de 5 potreros, no juntar el ganado y dejarlo todo en un potrero? Y si no podemos, lo que podemos hacer es separar el lote en 2 y dejar 3 potreros libres. 3 potreros libres. De esa manera lo estoy dejando descansar el campo y así generar mayor volumen de materia verde, mayor expansión radicular y dejo que todas las plantas se empiecen a expresar dentro de esos potreros que están en descanso. Con este ajuste vamos a empezar a generar más pasto, vamos a disminuir la pérdida de biodiversidad de nuestras pasturas. Claro que esto puede variar, ¿no? Según el tiempo de permanencia de los animales dentro del potrero, pero sí, seguro van a notar una diferencia entre la cantidad y la calidad del forraje si empiezan a dejar más potreros libres. Bueno, vimos las 3 medidas que nos van a ayudar a mejorar nuestra eficiencia en nuestra empresa ganadera. Se las recomiendo porque las probé en mi propio campo y son medidas que cuando voy a asesorar a un productor las llevamos a cabo por lo general. Obviamente hay muchas medidas que tomar, pero la idea es que puedan aplicar estas en un inicio y evaluarlas y no implican, además como hablamos en un principio, no implican una inversión extra. Los que se quedaron hasta el final, los invito a suscribirse nuevamente a lavacasavia.com, aprovechen, no pierdan esta posibilidad de recibir información sumamente valiosa y además es gratis. Suscríbanse a lavacasavia.com. Si les gustó este video, denle like, compartan con sus amigos, así podemos llegar a más productores y ayudarlos con esta información. Dejen sus comentarios si toman alguna de estas tareas, alguna de estas 3 medidas, así intercambiamos ideas entre todos. Así que les mando un abrazo, les dejo mi correo, acá abajo, por cualquier cosa que necesiten, les mando un fuerte abrazo,
por más kilo de carne, más litro de leche y lana de mejor calidad. Nos vemos en la próxima.